Ser podcast. Ahora sí que podemos decir que hemos acabado esta larga y bronca temporada de premios y nos podemos volver a centrar en los estrenos y en el cine. Marzo abre potente con el esperado regreso del coreano Bong Joon-ho con Mickey 17, una sátira distópica en inglés con un divertido Robert Pattinson. Además, hay nueva película de Soderbergh, un biopic con Kate Winslet y, por supuesto, el documental sobre los toros de Albert Serra. Comentamos también Gran Tour, el bello viaje del portugués Miguel Gómez, y en televisión tenemos a Nazarenos volando, Desapariciones y a Maribel Verdú de Sargento en Cuando nadie nos ve, la serie dirigida por Enrique Urbizu. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. No son tiempos fáciles para aquellos que arriesgan o que van a contracorriente, por eso celebramos cuando los que se salen de modas, algoritmos o bienquedismos tienen suerte. Es el caso de Albert Serra, un director que, por cierto, dice que la suerte es de los audaces y que ha conseguido hacer más o menos lo que quiere, ya sea una película en los mares del Pacífico o un documental sobre la tauromaquia que convirtió en experiencia, de nuevo, ir a las salas de cine en el pasado Festival de San Sebastián. La película llega ahora a los cines y esperamos que sea un éxito y que demuestre que el cine de autor personal puede también ser no minoritario. Nos alegramos y mucho también por Son Baker, que ganó 4 Oscar con Anora. Es una película que hizo una taquilla, digamos, discreta, que fue financiada de manera independiente y que adelantó otros títulos con mucho más dinero para marketing y producción. Es una buena noticia esta victoria por muchas razones, porque es una mirada crítica a la sociedad americana, porque habla sobre un tema crucial, el consentimiento, y porque da impulso a los cineastas independientes en un país donde, si no eres mainstream y no das dinero, tienes muy difícil poder hacer cine y poder sobrevivir. Lo que pasa en la industria americana, las reivindicaciones que hizo el propio director, nada menos que en el epicentro de Hollywood, tiene que hacernos pensar también en cómo mejorar aquí nuestro cine independiente. Un cine que, aunque ahora mismo tenga ayudas, necesita por fin esa ley que lo proteja y que cambie la definición de productor independiente. Un cine que necesita, sobre todo, encontrar su público. Para eso hay que cambiar muchas cosas, muchas inercias, y ese debe ser el trabajo a partir de ahora de todos en la industria. 기름이 뿌연한 게 속에 힘껏 마시는 미세먼지 눈은 오지 않고 비도 오지 않네 바싹 메마른 내 발바닥. Nosotros somos como los Oscar, hablamos muchísimos idiomas. Celio Castro, José Manuel Romero, ¿cómo Hola, estáis? Muy bien. Welcome. Muy bien. Con el perfecto, welcome to. C1 de coreano. Exactamente. Oye, no, que después de los Oscar es que me estoy enterando de muchísimas cosas que no había caído. A ¿no? ver, ¿de qué te has Muchos enterado? Si no, hombre, que Anora, pues eso, romantiza la prostitución. Bueno, que hay opiniones diversas. Las niñas van a querer ser ahora prostitutas y se van a querer casar con un jerarca ruso. Que Hollywood castiga a las mujeres mayores de 60 años, como si no lo supiéramos desde hace tiempo. Me entero de muchísimas cosas. ¿Has visto? Gracias a los Oscars. Sí. Yo creo que las niñas lo que quieren son ser catequistas, ¿no? También. Por ver Cónclave. Sí, o si veían Oppenheimer, fabricantes de bombas atómicas. Ojalá, yo creo hagamos que bombas atómicas. También, no es que nosotros no tenemos culpa en este sentido, pero como hay veces que pienso, nos tenemos que despegar de las redes sociales, que son que han acabado formando parte de nuestro trabajo. Esto es parte de una reflexión más profunda, porque es también una manera de comunicarnos con los oyentes o decirle que tenemos un nuevo episodio de podcast o una nueva entrevista, pero está todo tan crispado que ha acabado la campaña, han acabado los Oscar y puede haber opiniones de todos los tipos, pero sigue todo de una manera tan desquiciada que yo me asusto a veces. Que no es un sitio donde se pueda debatir bien, ¿no? Porque, bueno, a alguien le puede parecer o le puede resultar incómodo una película sobre la prostitución, pero claro, no se dan los debates necesarios. O sea, yo no creo que la romantice en absoluto. Creo que todo el cine de Son Baker es todo lo contrario, una romantización de nada. Otra cosa es que defienda a las trabajadoras sexuales. Eso es otro tema, ¿no? Y son temas mucho más profundos que requieren muchos más debates, y no, una película no viene
viene a solucionar nada, al revés. Yo creo que una película lo que tiene que hacer es abrir nuevas miradas, nuevos debates y romper estereotipos. Para eso es el cine independiente y por eso nos alegramos de que ganen películas con miradas que no sean las de Pretty Woman, ¿no? No, y que den pie, ¿no?, a reflexiones profundas, o que te pongan en una situación que tú no habías caído, o que te abran la mirada. Hemos conocido muchísimos países, muchísimas historias a través del cine y no hemos hecho una idea, equivocada o no, pero a través de la mirada de esos autores, de otras realidades que no nos son cercanas, que son ajenas a nuestras experiencias, y eso es lo bonito del cine. Totalmente. Y Demi Moore sigue sin Oscar. La pobre Demi Moore se ha quedado sin Oscar, maltratada, ha visto en sus propias carnes lo que es creo el argumento de la sustancia. Exactamente, creo que la persona que más ha sufrido las consecuencias de la industria de Hollywood es Carla Sofía Gascón, que creo que, bueno, pues que a todos hemos visto esa tristeza de no alfombra roja, que yo creo que eso también es que es imperdonable. Significativo, eso, ¿no? Eso sí que me tiene a mí, me parece eso fue brillante muy lo que feo, hicieron. pero de todas maneras, en todas las categorías siempre hay un ganador y siempre hay 4 perdedores. Quiero decir que los 4 perdedores han llegado hasta el final de un proceso muy largo. Y han ganado otros premios previos, ¿no? ¿no? Entonces tampoco conviene, no sé, exagerar y no sé, esta historia de ganadores y absolutos perdedores, pues tampoco es tanto. Es que es el lenguaje. Claro, ya... sí. Todos se fueron a la fiesta de Vanity y eso ya es ser un ganador. Y yo me quedé en la fiesta del reggaetón de Jeda, que es un poco más loser, pero también estaba bien. Ahí estuvimos haciendo las crónicas con Daddy Yankee de fondo. Anora demuestra que siempre hay clases. Exactamente. Bueno, pues hoy también tenemos películas que producen debates enconados. Sí, ahora enseguida llegaremos al de los toros. Vamos a empezar primero con el capitalismo, que también tiene lo suyo. Y es que después del éxito de Parásitos, vuelve Bong Joon-ho, el director coreano que hizo historia ganando la Palma de Oro y el Oscar, igual que Sean Baker, además, que ha rodado en inglés esta nueva película. Es un blockbuster que adapta una novela de ciencia ficción, Mickey 17, donde explora algunos de los temas que ha ido tratando en su cine, por ejemplo, la desigualdad, el medio ambiente, la corrupción o la violencia. Mi vida era un desastre y quería abandonar la Tierra. ¿Quieres ser prescindible? Sí. ¿Ha leído toda la solicitud? Cuando mueras, bioimprimiremos una nueva versión de tu cuerpo. Sí, debería habérmela leído. Me hacen trabajar como un cabrón misión tras misión. Cada vez que mueres aprendemos algo nuevo y la humanidad progresa. Protagonizada por Robert Pattinson, la película cuenta cómo este tipo sin futuro se apunta a un programa de un empresario loco, Mark Ruffalo, con un gran parecido a Donald Trump, por cierto, que manda gente a un planeta nevado para colonizarlo. Los convierte en hombres prescindibles, o sea, en clones, que mueren una y otra vez en sus distintas misiones. Pero ante uno de sus clones, Mickey 18, se niega a dejar solo a Mickey 17. He just seems like one of those directors who just you feel you'll probably never get an opportunity to work with them. It's like a kind of Mount Rushmore kind of director. When you hear he's doing something, I mean, I think. Y aquí hablaba el actor Robert Pattinson en el pasado Festival de Berlín de las ganas que tenía de trabajar con Bong Joon-ho, al que llamaba maestro, y explicaba también cómo había sido trabajar el humor que tiene su personaje. Yeah, there was something that I saw ever since I saw Memories of Murder, where there's something about the way Bong does like kind of physical comedy, which I always really liked, and there's something. Y decía el actor que cuando vio Memories of Murder se fijó en la comedia física que suele hacer Bong. Me encanta que le llamen Bong, que está en todas las películas del director coreano. Completan el reparto actrices como la británica Naomi Aki, que se reía cuando le preguntaban José en la entrevista por la conexión con la realidad política. Because of what's going on. It's happening. Yeah. We're doing it. It feels like it's. These are the questions we need to be asking. Decía la actriz que ya está sucediendo lo que pasa casi en la película, ¿no? Lo que cuenta, que son preguntas que nos tenemos que hacer ahora y cómo tenemos que priorizar nuestra humanidad en estos tiempos que vivimos frente a la tecnología. Y con ella estaba otra que se reía, es Toni Collette, que interpreta a esa mujer, a esa primera dama, la mujer del líder tecnológico con parecido a Donald Trump, al que da vida a Mark Ruffalo, y bromeaba también con las referencias de su personaje. Well, the script. I mean,
nobody specific. Decía al principio que estaba todo en el guión, entre risas, que nada específico, pero luego reconocía que se había fijado en esas mujeres de políticos o presentadoras de televisión de la Fox conservadoras, ¿no? Para ese pelo rubio, y sobre todo hacía el sonido con las uñas que tiene su personaje en la película, ese clink, 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 que tanto perturba en algunos momentos. Bueno, y también has hablado con Bong Joon-ho, el director coreano, que no había hecho nada desde Parásitos, que además tiene como esa cara tan entrañable y siempre tan con buen rollo, y que sigue llevando intérprete coreano. Sigue eso entendiendo es perfectamente todas las preguntas en inglés, se ríe, pero sin luego ganas de hablarlo. Contesta en coreano. Sí. Eso me parece estupendo porque, bueno, iba a decir, para eso hace cine en coreano, no, esta peli es en inglés, y precisamente hablaba también de esa actualidad, de cómo se parece estos personajes a los empresarios que están dominando ahora mismo Estados Unidos y que casi han copiado el guión de su película. 그런 질문 많이 받았어요. 또 뭐 오스카라는 게 사실 Me han hecho mucho esa pregunta porque los Oscar fueron una gran sorpresa, algo que rara vez ocurre. Fue un gran honor, pero creo que a mucha gente le preocupaba que yo me sintiera muy presionado después del éxito. Lo cierto es que he estado relativamente tranquilo durante todo el proceso. No ha afectado a mi vida. Parásitos fue mi 7ª película. Okja fue mi 6ª película. Mickey 17 es mi 8ª película. Y estoy trabajando en una nueva de animación que será la 9ª. Todas son más o menos iguales en ese sentido. Y yo solo intento recorrer este camino tan estrecho y largo como director, manteniendo el mismo ritmo en todo momento. 가늘고 먼 길을 그냥 계속 걸어가는 느낌으로다가 되게 극한 직업이잖아요. 죽는 거 자체 직업이고. Esta película trata sobre un hombre que tiene un trabajo extremo en el que muere para ganarse la vida. Lo envían a todas esas misiones en las que probablemente acabará muriendo y después lo reimprimen. La impresión humana es un concepto de ciencia ficción único y sorprendente, pero en realidad se acerca bastante a nuestra propia realidad. Hay muchos trabajos peligrosos en los que ocurren con frecuencia muchos accidentes. Los trabajadores terminan muriendo, pero cuando hay una muerte, alguien reemplaza a esa persona de inmediato. Es como una cadena de personas reemplazables mientras el trabajo sigue siendo el mismo. Es aterrador. 영화에서 이제 미키가 혼자 그걸 다 하는 거죠. 1, 2, 3, 4, 5로. 이게 Creo que gente de muchos países diferentes pensará en ciertas figuras cuando vea a Mark Ruffalo. No quiero mencionar nombres, pero en Corea, Estados Unidos o Europa hemos visto últimamente a esta especie de líderes malvados. Es una especie de mezcla de todos los líderes que hemos tenido a lo largo de la historia. Ruffalo tiene un atractivo y un encanto tan humanos que quería que los sacara a la luz, porque si piensas en todos los dictadores peligrosos que hemos tenido, no se parecen a demonios. De hecho, saben cómo captar a la multitud y pueden parecer encantadores, por eso terminan siendo tan peligrosos. Y eso es lo que quería retratar a través de su personaje. 그런 것들을 한번 묘사해보고 싶어요. 설국열차나 옥자 때도 이제 English language 영화 할 때 비교적 규모도 He hecho películas en inglés como Snowpiercer y Okja, son relativamente más grandes. Con Mickey 17, la versión final del director, el Final Cut, estuvo en mi contrato desde el principio, y Warner Brothers me apoyó mucho durante toda la producción de esta película, de principio a fin. La realización fue bastante fluida. Llevo mucho tiempo porque hay muchos elementos de efectos visuales en esas criaturas alienígenas, pero fue un proceso bastante sencillo. Pues Bong Joon-ho ha vuelto, Bong, como dice Robert Pattinson. Ya es de la familia. Es de la familia, exactamente. ¿En qué estado ha vuelto Elio Castro? Bueno, a mí la película, la verdad es que me interesó muchísimo el comienzo. Me recordó un planteamiento parecido al de Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, de esas diferencias de clases con esos trabajadores Epsilon que no sirven más que para trabajar y para ser repuestos en caso de accidente. Me pareció muy atractivo el hecho de que eso, pues un personaje que interpreta a Robert Pattinson se encuentre con que en la Tierra es perseguido y se vaya a una especie de colonias, a unas colonias para ser mano de obra no ya barata, sino absolutamente despreciable, ¿no? Y luego a raíz de eso, pues la película tiene
eso, una alegoría a lo que estamos empezando a vivir ahora, ¿no? Con estas grandes corporaciones capitalistas, con grandes magnates, un personaje con el de Mark Ruffalo que es una especie de Elon Musk con Trump, o sea, una mezcla. A veces tiene una estética parecida a Mussolini en su vestimenta, ¿no? Pero la película progresivamente me va desinteresando, ¿no? Me parece que no acaba de encontrar el tono final o lo que quiere contar con esos animales que hay en ese planeta. En fin, que para mí, ya te digo que desde el principio fui a verla con muchísimo interés, me enganchó el comienzo, pero luego se me fue desinflando la película hasta dejarme prácticamente sin interesar absolutamente nada. Pues yo al revés, o sea, la verdad que me daba pereza porque quizá de las películas que menos me gustan de Bong Joon-ho son las que más se parecen a esta, ¿no? Que son Snowpiercer o Okja, y como que después de Parásitos que volviera a un género bueno, pues me gusta más Memories of Murder o me gusta más Parásitos, y sin embargo me lo pasé muy bien. He de decir que sí que me parece que podía haber recortado media horita al menos, que creo que no es necesario, no es preciso que sea tan larga. Pero sí que me gusta mucho, me lo pasé muy bien, me parece muy divertido, me parece que Robert Pattinson está genial, me gusta el rollo de meter tanto humor en esta historia de ciencia ficción, y luego me gusta mucho que sea un blockbuster de entretenimiento y que tenga tantas ideas políticas, que es verdad que las cuenta de una manera muy facilona quizá, pero me parece bien, es un blockbuster para el público mainstream, y no hace falta tampoco que haya una autoría excesivamente elevada o que omita determinadas cosas. Me parece bien que vaya con la brocha gorda, y me gusta sobre todo que habla de una cosa que quizá no hemos analizado lo suficientemente, ¿no? Que es ese tipo de empresarios que han comprado el espacio y que están pensando en el espacio como una manera de salvarse ellos cuando la Tierra no dé sus frutos o cuando la Tierra no esté bien, ¿no? Y que es una cosa que habíamos visto en películas como Elysium, como Marte, y que sin embargo es una cosa que es real y que está pasando, ¿no? Y cómo esa mano de obra barata no importa nada, da igual lo que seas, exactamente te reemplazan. No solo te reemplazan, sino que, bueno, pues cada vez hay más accidentes laborales, hay esclavitud en muchos países desarrollados, hay muchos tipos de esclavitud, o sea, muchas mujeres que limpian casas están en regímenes de esclavitud. Entonces, que mire a esas condiciones del trabajo de las clases sociales y que lo haga de esa manera, de una manera divertida, entretenida, a mí la verdad es que me gusta mucho, y yo soy bastante fan como película de entretenimiento. Ya quisieran muchísimos blockbuster tener tantas ideas políticas y sobre todo tanto ritmo, que a mí sí me lo parece que lo tiene. Yo os compro las ideas de un entretenimiento que no está mal, le compro a Elio totalmente cómo se va desinflando la película, pero a mí me parece la historia realmente pobre, es decir, no me parece divertida. Creo que Robert Pattinson está fantástico, o sea, él sí que creo que se lo está pasando muy bien. En uno o en otro. Es el que se lo está pasando. Luego creo que hay muchos momentos que cae en la caricatura. Entiendo la sátira, la hipérbole, el querer exagerar, ¿no? Incluso ese Mark Ruffalo, esa Toni Collette como representantes de esos gobernantes tecnocapitalistas que abusan y demás. Indudablemente es muy rastreable la filmografía y el estilo de Bong Joon-ho en esta película, es de Snowpiercer sobre todo, o quien me parece que tenía incluso otra manera de narrar las cosas y de acercarse a ese mundo, sí. Aquí lo veo prácticamente igual, o sea, lo veo en piloto automático. Lo que me da coraje que aunque sea un blockbuster con esta vocación comercial, con entretenimiento, esté tan en piloto automático todo el rato, con cosas como muy obvias, con un desenlace muy obvio, con un desarrollo de los personajes que te guarda una sorpresa que tampoco te viene a decir nada especialmente. Indudablemente siempre está estupendo que haya una reflexión en un cine comercial sobre la explotación laboral y lo desechables que somos los trabajadores, irreemplazables en una cadena productiva absolutamente alienante y en la que el capitalismo te ahoga y es casi imposible salir de ahí, y que incluya también, ¿no?, a estos líderes tecnocapitalistas. De hecho, creo recordar, porque lo había hace tiempo, que era un gobernante que había perdido las elecciones y se va a este otro planeta, ¿no?, a fundar este espacio, que eso es también el peligro de esta gente poderosa que no encuentra su sitio en la Tierra. Y lo que decía Pepa, me parece bien todo eso, pero me da pena, es decir, salgo con la sensación de, vale, has hecho esto, te lo has pasado bien, yo me alegro por ti muchísimo, pero no esperaba algo más de un autor tan original, creo que con un universo que puede ser mucho mejor, por hacer algo
con lo que se divierta tan obvio. O sea, me parece obvia y no me parece divertida, me parece aburrida. Pues fíjate, para mí todo lo contrario. A mí sí hay una cosa que me gusta y sí que me parece que es muy diferente a las películas de ciencia ficción que veníamos viendo últimamente, y es que es muy difícil imaginar utopías en este momento. Todos son distopías y él consigue imaginar una nueva utopía o un reseteo del mundo. Y eso es muy complicado y sí que es un mensaje que quizá tiene que ver con esa forma naif de cómo es él. Y eso me parece muy, muy, muy interesante porque no hay autores que estén señalando que otro mundo es posible. Y Bong Joon-ho está señalando ojo, el capitalismo no es el fin de la historia, hay otro mundo posible, ¿no? Que no sabemos cómo será o cuál será o cómo llegará a él, pero por lo menos está. Y eso me parece como bastante importante que lo señale un blockbuster que viene de Hollywood. O sea que eso me gusta bastante. Eso te lo compro, el final, te compro el final. Bueno, vamos con otro director que también ha experimentado en todos los géneros, es Steven Soderbergh, que tiene 2 películas esta temporada. A los cines este viernes llega Presence con Lucy Liu y Chris Sullivan. Son un matrimonio que empieza a experimentar fenómenos inexplicables al mudarse a una nueva casa, y la película lo que tiene de original es que está contada desde el punto de vista del fantasma. Nunca se me ha muerto nadie. Da miedo. Y no para. No te entiendo. Pues la verdad es que a pesar de este ritmo lento que tiene el tráiler, la verdad es que es una película que recomiendo mucho porque es muy curioso ver cómo vería un fantasma nuestra realidad si se colara en nuestra cocina, en una casa lujosa de Estados Unidos, este matrimonio haciendo la comida, y el fantasma, que es la cámara, va viendo cómo es la vida de esa familia y cómo él intercede. Es muy curioso porque siempre hemos visto a la familia viendo al fantasma, nunca al fantasma viendo la película, y cómo Steven Soderbergh puede seguir innovando y seguir utilizando la cámara, los planos, los puntos de vista de una manera tan original. Yo recuerdo cuando ganaba Oscars y todo. Sí, bueno, además casi por partida doble, porque ¿sí? Recordemos que estaba nominado por Traffic, ganó por Traffic y por Erin Brockovich, que también es cosa muy rara, ¿no? Pero ahora que luego vamos a hablar de toreros, Steven Soderbergh siempre me acuerdo de él porque se ha retirado no sé cuántas veces y siempre vuelve como los toreros de antaño, ¿no? Como Tarantino, hasta que le llaman para entregar el Oscar a Mejor Director y dice yo solo. Nadie más. Bueno, vamos con otra película. Kate Winslet protagoniza Lee Miller. Es la historia de la famosa fotógrafa que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y mostró el horror que muchas mujeres sufrieron. Nadie las ha visto, no las publicasteis. Luché por ellas, Lee, luché por ellas. Hay que conservarlas para que se queden en un puñetero cajón. El ministerio creyó que podían incomodar a la gente. ¡Mierda! ¡Esto sucedió! ¡Esto sucedió de verdad! ¡Lee! ¡Sucedió! Estas imágenes dejarán a la gente más perturbada de lo que ya está. Hay que pasar página. Pasar página. Mira esta pobre niña del campo de exterminio, violada y golpeada. ¿Cómo va a pasar página? ¿Cómo pasará página? La película la dirige la directora de fotografía Ellen Kuras y en el reparto la acompañan Josh O'Connor como el periodista que la entrevista ya en la vejez y Alexander Skarsgård como su marido. Lo que queríamos hacer era estar con ella, escuchar su respiración, ver lo que ella ve, vivir esos acontecimientos con ella. Ella siente la suciedad y vemos la suciedad debajo de sus uñas, y eso es lo maravilloso de Kate. No le da miedo sumergirse de lleno en el proyecto para sentir que está viviendo una batalla. Habría sido imposible contar la historia de Lee de principio a fin, porque vivió muchas vidas. La verdad sobre quién era y en quién se convirtió se descubre cuando trabajó para Vogue como corresponsal de guerra y marchó a hacer fotografías al frente en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues aquí tenemos a Kate Winslet, que la verdad es que está maravillosa como siempre. Sí, bueno, y estuvo nominada, me parece, a los BAFTA, ¿no? Y también se habló de ella como a los Globos de Oro, y se habló de ella como una posible candidata a los Oscar. Eso da muestras de lo reñido que estaba esta categoría este año, ¿no? O sea, que realmente se han tenido que pelear. Y luego, vista la película, a mí me ha decepcionado un poco, no su actuación, sino un poco cómo está contada la historia. Veíamos o escuchábamos en el tráiler hablando de la verdad, y esta película además parte de, bueno, no voy a dejarlo así, pues un pequeño engaño de cara al espectador, ¿no? Y entonces eso hace que te decepcione un poco, ¿no? El resultado final. Lo más importante es conocer a esta fotógrafa, lo que fotografió, y luego esas ideas de la verdad, lo que fue fotografiado,
cómo se puede jugar con esos retratos, con esas fotografías, cómo se pueden esconder para no molestar, como decíamos. Es una biografía un poco convencional. Entonces, bueno, no deja de ser un testimonio histórico de un personaje que mucha gente pues no conocíamos del todo, ¿no? Yo el primero, y que da pie pues a conocer su obra y su trabajo. Pero la película como tal me decepciona un poquito. Sí, sobre todo también que estás hablando de una fotógrafa, tampoco hay una apuesta visual por contar cómo actuaba ella, o sea que creo que lo único que tiene la película es que Kate Winslet pues siempre salva cualquier cosa, pero a mí sí me ha parecido como un pan sin sal, o sea, es que no me dice nada ni la historia, y son temas que a priori son interesantes, ¿no? Sobre cómo contar la violencia, cómo contar la historia, sí, las consecuencias, cuál es el papel de los medios, ¿no? Claro, cuáles son los traumas, también cuál es el papel del reportero de guerra, y en este caso de una mujer, que no era algo habitual, o sea, que creo que es una pena desaprovechar la historia ahora que estamos revisitando nombres de mujeres que nunca fueron reivindicadas. Reivindicarlo de una manera a media tinta me da como un poco de pena. Y sale hasta Picasso en los primeros minutos. Sí, pero no se le menciona, se le habla de Pablo. Sí, en un momento dicen Picasso, que es el actor Enrique Arce, actor español, pero que tiene 2 líneas y no está ni acreditado en IMDb, porque fui a buscarlo, digo, pero ¿a quién interpreta tal? Antes de ese viaje a Londres de Lee Miller, cuando decide convertirse y trabajar para Vogue, reconvertir su carrera y trabajar como fotógrafa. Yo estoy de acuerdo con vosotros en que creo que cae un poco plomiza, ¿no? Y sobre todo también utilizar la estructura de la entrevista con los flashbacks es algo como un poco viejuno a la hora de contar una historia que es muy interesante. Y luego desperdicia la posibilidad de ver a Marion Cotillard en un papel muchísimo más importante o jugoso, ¿no? Que sale un poquito. En fin, que no. Bueno, vamos a hablar ahora de la película La Concha de Oro en San Sebastián. Tardes de Soledad es el documental sobre el toreo de Albert Serra. El director sigue a Andrés Rocarrey y a su cuadrilla por distintas plazas y en los trayectos hacia ellas. Accede a lo que se dicen por los micrófonos inalámbricos y pone la cámara cara a cara con el toro, como nunca antes habíamos visto una corrida. A través de la imagen y el sonido reflexiona sobre la vida, la muerte, la belleza y la violencia. ¡Toro! ¡Hey! ¡Toro! ¡Toro! ¡Hey! ¡Toro, quieto! No me era totalmente ajeno, pero tampoco era como un aficionado así regular. Y había ido en los últimos tiempos quizás a 1 o 2 corridas, allí que había José Tomás en Barcelona al final y esto. Pero conocía de cuando era pequeño alguna vez también, pero bueno, todo esto olvidado y tal, y era esto del máster de documental de la Pompeu Fabra, que me decían, el Balló ese, ¿sabes? Que decía, tienes que hacer con nosotros un documental, no sé qué, porque siempre hacen esto, no sé qué. Y digo, no tengo tema, ¿no? Y era verdad, no tengo tema, no hay ningún tema en la realidad que me interese, ¿no? No sé qué documentar y tal. Y pasaron los años y no sé qué, como el tío insistía tanto, y le dije, hostia, al último, mira, se me ha ocurrido este tema, ¿no? Cuando poníamos la cámara y había imágenes así muy potentes a nivel, que lo has visto a veces en fotografía, ¿sabes? Hemos visto todos, ¿no? Grandes fotógrafos que han hecho grandes fotos así de momentos de esto, pero no sé, en planos sostenidos, ¿no? O sea, un poco largos, no se ha visto tanto, ¿sabes? Aquello de un plano muy largo, de seguir al torero, de la cara, ¿no? Este tipo de vibración, ¿no? De emoción de estar en esta situación tan, digamos, difícil o extrema, pero y tener un plano un poco largo, ¿sabes? Viendo la reacción, etcétera, ¿sabes? Son cosas, no sé, que me sorprendían y que tenían un interés plástico indiscutible, ¿no? Por ejemplo, me sorprendieron mucho, pues fue una cosa que fuimos descubriendo, ¿no? Esta cosa de los diálogos de la película, algunas de las frases, algunas de la poesía que hay detrás o del universo, ¿sabes? Que reflejan, que viene de un universo del ego, la vida no vale nada, ¿sabes? Eso es, la vida no vale nada, y le coge así, ¿sabes? O yo qué sé, ese es el precio, ¿sabes? O yo qué sé, los frentes del alma, ¿sabes? Los frentes del alma, ¿sabes? Cuando se acerca más al toro, ¿sabes? O yo qué sé, todo el tema relacionado con la verdad, ¿no? Que es otra de las palabras que sale, que es muy interesante y cada vez me gustaba más porque era como algo que está totalmente perdido en el mundo contemporáneo, ¿no? Que todo es como reducido a comunicación o al efecto que crea o no sé qué, ¿no? Aquello, no, verdad, ¿sabes? La verdad, o verdad plena, ¿no? Cuando dice, ¿con qué verdad has matado los 2 toros?
la televisión lo que hace siempre es banalizar, ¿no? Porque en general, tanto y aquí es, ¿no? Aquí es lo contrario, es amplificar, ¿no? Digamos, de alguna manera, o estilizar, ¿no? Y entonces, estilizarlo todo, y se parte de la realidad, en este caso es un documental, y evidentemente, pues todo estará allí. Pero si la película, sin estos momentos más de, ¿no? Un poco más, no diré de crueldad, pero sí de trascendencia sobre la vida, la muerte, etcétera, no sería lo mismo. ¿Qué sentido tendría la película? ¿Sabes? Sería como, no sé, ¿sabes? Como, no sé, no tendría la misma enjundia sin esto. Es que no, esto forma parte de la cosa, es lo que lo hace único, ¿no? Y lo que le diferencia de cualquier otro espectáculo, ¿no? Entonces, no sé, para mí era evidente, tampoco ayudará a nada, no, está en la realidad, no cambia la opinión de nada, es lo que la gente piensa y lo que ya se sabía, ¿no? Lamentablemente la recepción, la gente lo piensa, pero yo no. O sea, yo, digamos, no cambio nada pensando en la recepción. O sea, es un tema que aquí era bastante, digamos, controvertido y espinoso, y claro, estás de alguna manera dando la imagen de algo, ¿no? Reflejando una imagen de una práctica. Entonces, ¿qué imagen me quedará? ¿Qué es lo que la gente? ¿Pero qué quieres que te diga? Yo si pensara esto, ¿sabes? Si hiciera caso a unos, tendría que poner unas imágenes. Si hiciera caso a otros, tendría que poner a otras. Si tuviera que hacer 100% caso, ¿sabes? Al torero, probablemente sería un pueblo y reportaje de su mejor corrida del año, ¿no? Entonces, ¿sabes? No sé, ¿sabes? No puedo, tengo que, de alguna manera, no puedo ser consciente de esto, ¿no? Y sé que el debate está ahí, pero la película que hice al final, pues es la que a mí me gusta y que refleja, porque cada cosa tiene su sentido y cada cosa tiene una razón de ser, para mí, formalmente, en ese contexto. Bueno, momento cumbre. Momento cumbre. La crítica de Tardes de Soledad. A mí la verdad es que durante unos momentos estaba hipnotizado, o sea, estaba fascinado por lo que estaba viendo. Se me hizo un poquito, yo le quitaría... Un toro. Un toro, sí. No, le quitaría 20 minutos. La faena es la faena. Ya, le quitaría 20 minutos. Me parece que, o sea, el cine de Albert Serra me parece que tiene este punto de buscar o de encontrar algo que ni siquiera él mismo se espera, ¿no? Y entonces a mí eso me parece fascinante. Él va con unas ideas preconcebidas, de hecho, pues iba a seguir a dos toreros. Pero claro, se encuentra con Andrés Rocarrey, que... ¿Cómo estará el otro? ¿Aliviado o cabreado? No sabemos. Pero es tan introspectivo, es tan silencioso, lo vive interiormente, se transmite esa vivencia tan interior. Y luego eso contrasta con lo que es la cuadrilla, que es tan expansiva, con esos momentos realmente únicos que son en la Banet, antes de la corrida, después de la corrida, cómo se hablan y cómo esa mirada del torero está metida en su mundo, que dice cosas como se me ha ido el toro, mientras los demás le están diciendo maestro, has estado inmenso, has toreado de verdad, has sido brutal, todas esas cosas, tal. Que realmente eso es un descubrimiento para las películas de toros. El sonido es absolutamente maravilloso, cómo está filmado también, el colorido, tiene esos momentos íntimos del torero en su habitación, cómo se viste, cómo se desviste, la sangre. Es decir, es una película que no esconde absolutamente nada, que muestra lo que es los toros tal y como son, con toda su brutalidad, con toda su belleza, que también la tiene, con toda su estética. Es una película que yo creo, y además lo vi en un pase con taurinos, o sea, con gente del mundo del toro. Es que tú, Elio, vas fuerte. Siempre. Claro, y entonces me parece que es una película que va a gustar muchísimo a cierto mundo del toro. Hay otros que no le va a gustar porque prescinde precisamente de todo ese folclorismo, de todo ese de lo pinturero, de todo ese del torero chulesco y galán y tal. Y en cambio se centra en lo que es la muerte del toro. Se ve como es, tan brutal como es. Las corridas de toros son así. Si te gustan, muy bien. Si no te gustan, pues critícalas. Pero la fiesta de los toros es así. Y eso a mí me parece realmente un hallazgo de Albert Serra. O sea, que quiero decir que no esconde absolutamente nada. Punto. Es así. ¿Te gusta o no te gusta? Las criticas, las desprecias, las amas, las odias. Es lo más parecido a una objetividad, dentro de que no hay nada objetivo y que está muy claro cómo empieza, cómo acaba la película, con el toro. Está muy claro con quién se queda la cámara una vez muere el toro. Que normalmente la cámara de la televisión es 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, 13 minutos, 14 minutos, 15 minutos, 16 minutos, 17 minutos, 18 minutos, 19 minutos, 20 minutos, 21 minutos, 22 minutos, 23 minutos, 24 minutos, 25 minutos, 26 minutos, 27 minutos, 28 minutos, 29 minutos, 30 minutos, 31 minutos, 32 minutos, 33 minutos, 34 minutos, 35 minutos, 36 minutos, 37 minutos, 38 minutos, 39 minutos, 40 minutos, 41 minutos, 42 minutos, 43 minutos, 44 minutos, 45 minutos, 46 minutos, 47 minutos, 48 minutos, 49 minutos, 50 minutos, 51 minutos, 52 minutos, 53 minutos, 54 minutos, 55 minutos, 56 minutos, 57 minutos, 58 minutos, 59 minutos,
la épica del torero que ha matado al toro, y sin embargo aquí la cámara se queda con el toro, se ve la sangre, se ve al toro a los ojos, o sea, hay un momento en la cámara que el toro mira a cámara, que dice, la respiración, ¿cómo narices ha hecho el sonido? La respiración del toro es alucinante cuando está muriendo, o sea, que hay cosas hay cosas que nunca habíamos visto, y a mí me parece una cosa muy significativa esta película, que es, demuestra el triunfo del cine sobre la televisión, o sea, hombre, por encima de todo, y demuestra que en el cine todavía se puede reflexionar sobre la imagen y sobre cómo contar y sobre qué nos dice la imagen, sobre todo, sobre el arte, sobre la belleza, sobre la muerte, y yo no creo que tenga una intención la peli de ser anti o pro taurina, creo que mucha gente va a salir respaldada en sus opiniones, pero sí que creo que hace una cosa tremenda, que es contradecir muchos de los argumentos de los taurinos. Se contradice el heroísmo, y aquí me encanta porque se ve como al torero se lo deja medio muerto, con lo cual el heroísmo, quiero decir, hombre, siempre hay una valentía, ¿no?, de ponerse delante de un animal que te puede matar en cualquier momento, pero que se desmontan muchas de las cosas que tiene la llamada fiesta nacional, ¿no?, como la épica o como todas estas cosas, y eso lo desmonta, no sé si voluntario o involuntariamente, tiendo a creer que nada es involuntario, pero sí que es verdad que es un director que le gusta la repetición y la espera, y eso en Pacificción decía que estaba esperando a que llegara la ola, y finalmente la ola llegó, y aquí es un poco lo mismo, ¿no? Él mandó cámaras a la plaza y era coger todo lo que queráis, de hecho no tenían ni sitio en las plazas porque las televisiones se reparten todos los huecos, y entonces teniendo el peor sitio, consigue hacer una retransmisión de una corrida de toros, porque al final es una corrida de toros la propia película, con los 5 o 6 toros que en una tarde pueden torearse, y lo consigue hacer de una manera, creo que muchísimo más intelectualizada, pero a la vez hipnótica, pasional, o sea, creo que la película creo que es una de las mejores películas del año, y creo que es una película muy inédita en muchos aspectos, y sobre todo hay una cosa maravillosa, y es que es un evento, se convirtió en un evento, y queríamos ir al cine a ver esto, y disfrutas viéndolo, y yo, todo el que lo ha visto, más allá de la cosa aprensiva, ¿no?, que cada uno la puede tener más o menos, ha salido como obnubilado o queriendo hablar de ella, y eso pocas películas lo producen, la verdad. Y luego es absolutamente, de todo lo que habéis comentado, es una conquista casi de la imagen y la inteligencia de Serra frente a los posicionamientos de partida a la hora de ver una película, ¿no? Lo que decíamos, a lo mejor pues te remueve mucho el estómago a los antitaurinos y luego le gusta a los taurinos, pero es como que trasciende ese debate, y eso es lo interesante. Me parece que si una obra de arte trasciende un debate tan básico como el de taurino antitaurino, cada uno anquilosado un poquito o radicalizado en sus posiciones, a mí es lo que me interesa, y lo que me interesa es ese tratamiento de la imagen, y para eso, si algo me interesa también mucho, que esta temporada hemos hablado del punto de vista, por ejemplo, la peli de los chicos de la Nickel, Ramel Ross, cómo tomaba ese punto de vista, aquí la radicalidad me parece con el encuadre, ¿no? Lo que comentaba ya Pepa y yo como niño de Canal Sur, que yo siempre decía, yo me he tirado todas mis tardes, muchas de verano, viendo corridas de toros con mis abuelos en la tele, y las daban en Canal Sur, y yo siempre la cámara se iba con el torero después de clavarle la espada, el puñal, y entonces yo no tenía la sensación de que la tele siempre me contó que yo me tenía que ir con el torero y me tenía que ir con la platea, con el público y con los vítores. Y aquí no hay público, está absolutamente cortado por el cuadro y el encuadre que realiza la cámara, y se va con el sufrimiento del toro. Eso indudablemente es una posición estética, artística, plástica y política a la hora de retratarlo a Albert Serra, y me parece una obra tan... Es apasionante, no puedes dejar de verla, como decía Helio, es apabullante por cómo lo cuenta y por también que sales como con algo físico, ¿no?, de hacer ese viaje con los protagonistas. Y también las cuadrillas, que también es una cámara fija con un trabajo de sonido increíble para que esos micros inalámbricos registren todo, y luego es una peli que, como decía el propio Albert Serra, se construye y cobra todo su sentido en montaje, que es donde sonido y montaje de esta peli me parecen una cosa loca, una obra orfebrería, en montar eso como quieres, darle el sentido, sea con el tiempo que sea, y es que a mí me revuelve, pero me gusta muchísimo haber vivido esa experiencia cinematográfica con una película que en principio podría no interesarme, pero si te acercas con el interés de qué ha hecho, qué me cuenta esta obra, me parece alucinante. Esa Vanette es un universo en sí mismo. Sí. O sea, me parece que hay una serie de personajes que dices tú, pero ¿quién es este hombre que está detrás? O la imagen de Roca Rey, ¿no? Sí, cambiándose. ¿No? Es una imagen que podía estar en Drag Race perfectamente, ¿no? Y eso es... claro, hay como cosas... A mí me encanta que
que la derecha se la haya apropiado como su película del año. Estoy encantada, estoy living con esta cosa de la vuelvo derecha. Vuelvo a insistir que es que yo creo que hay mucha gente que le gustan los toros, Sí. pero que no Pues le va a por gustar eso- absolutamente nada esta película. No, claro. Porque Y luego- huye de todo el folclore, no hay pasodobles, no hay el torero ahí triunfante. Hay mucha gente muy indignada, muy taurina, sí, muy indignada, muy ¿no? indignada. O sea, Y luego- pero la derecha se la ha Y apropiado. luego Pues te das ala. cuenta también de cómo mucho está en nuestra mirada, o sea, cómo percibimos las cosas. Podemos percibir que los comentarios de Cumbre, con qué verdad has toreado, todos esos comentarios de su cuadrilla, nosotros como qué ridículo, como qué tipo de comentarios, o sea, no creo que sea la intención de Albert Serra, pero que nos puede No, él resultar dice así. que son frases, los frentes del alma. Él dice que no ha escuchado una frase más poética claro. en su vida. Pero para otro tipo de público es con la mirada que te acercas. Será posiblemente la cosa más verdadera, honesta que haya escuchado y algo absolutamente normal en su entorno. Entonces me parece que ese juego también es muy interesante, jugar con Y su luego, punto de vista y el nuestro. El juego del título, que es una cosa quizá que se ha comentado menos, ¿no? Pero esas tardes de soledad, es la soledad del toro muriendo, pero es la soledad de ese torero, donde los suyos cuando se da la vuelta lo ponen a parir, ¿no? Es la verdad es que es realmente muy o es la soledad del propio torero frente a ese momento que es la muerte y que es esos Y luego también pensamientos, ¿no? le ha venido un poco Dios a ver en el sentido de coges a Roca Rey, que es ahora mismo uno de los toreros que llena, o sea, José Tomás y Roca Rey son como lo más, ¿no? Los que llenan, los con más seguidores, y te encuentras a alguien profundamente casi inexpresivo, introspectivo todo el rato, que en un documental que tú es un documental muy arty, pero no te da casi ni una frase, como diríamos, no te da un titular, no te da una declaración, pero encuentras la manera de retratarlo a través de su entorno, de sus gestos, de su toda su mística, de cómo se prepara. Entonces me parece interesantísimo. Pues sí, la verdad es que tienen que ir a verla al cine y luego comentar y debatir y sobre todo debatir sobre el poder todavía de la imagen y del cine, que no está muerto ni muchísimo menos. Bueno, pues fue una de las pequeñas joyas que nos dejó San Sebastián. Vamos a otra que nos dejó el Festival de Cannes, Gran Tour, del director portugués Miguel Gómez, que sigue la estela de una forma de contar que ya vimos en su anterior película, en Tabú. Es la historia de un funcionario del Imperio Británico que huye en el año 1917 en plena colonización en Birmania cuando está a punto de casarse. Su prometida se va detrás de él buscándolo, viendo a ver por qué ha huido, y recorre toda Asia para encontrarle. Un retrato del amor, de la aventura, pero también una mirada anticolonización. Os japoneses sabem disto. Não fogem da sombra. Procura nada. As sombras a que me refiro são de outra ordem. Não gosto de fenómenos que não consigo explicar. Gosto da sadia observância das leis naturais. El director vino a Seminci y allí le preguntábamos por qué eran todo personajes ingleses, pero hablaban en portugués. No voy a llamarles de colonizadores, pero cuando se hace una película hay también los productores. No son algunos muy simpáticos. Esto muy para mí fue muy importante el apoyo que me dieron, pero hubo un momento a donde estaban se poniendo muy insistentes con la idea que los personajes eran británicos. Entonces que podríamos tener como actores más conocidos, más famosos, americanos, ingleses, y se ponieron un poquito insistentes. Yo dije no, entonces vamos a tener muchas lenguas, pero inglés no. Pero es verdad que es muy, para mí me parece muy divertido, para ser honesto, que los ingleses en la película hablan portugués. Y claro que hay una dimensión política de eso, porque claro que el inglés continúa siendo una lengua que, bueno, que es la jefe de las lenguas y nos pone a hablar en inglés todos unos con los otros. Pero en cine hay una cosa maravillosa llamada subtítulos. Bueno, pues Miguel Gómez, la verdad es que es una preciosidad este Gran Tour. Yo disfruté muchísimo de la película en Cannes, de esta historia de aventuras, de esta mujer, con esta narrador, esta voz en off, ese recorrido por distintos países del sureste asiático, esa mezcla de imágenes documentales, de imágenes filmadas en un estudio, demostrando que el cine son 1000 trucos y 1000 ambajes, luego tiene humor, tiene una mirada
mirada anticolonizadora, todos hablan portugués y la verdad es que es precioso como cuenta esta historia de aventura. Es que yo soy muy fan. Es otra experiencia cinematográfica sensorial, ¿no? Y casi inmersiva. Y luego lo que tú comentabas en la entrevista, que la pueden leer en la web de la SER, los diferentes tipos de directores de fotografía para cada país donde se desplaza los personajes, ¿no? Está también muy bien utilizar algo tan básico como una persecución romántica de alguna manera para recorrer todos esos países e irte encontrando con ti mismo, con historias, con algo profundamente existencial. Y claro, es que es tan embaucadora y tan hipnótica también la fotografía, los paisajes por donde pasan, las historias, la música, que es todo un viaje. Pues la verdad que recomendamos también Gran Tour de Miguel Gómez. Y vamos a terminar con Reas. Es una película argentina protagonizada por mujeres trans que estuvieron detenidas en distintas cárceles. Ahora reconstruyen escenas de su vida pasada e imaginan su vida futura bajo la mirada de un musical donde ellas mismas cantan, bailan y actúan. Lo único que importa es salir de las celdas. No, yo ni iría a la casa de vuelta, ni de visita. Nos ayudamos. Si querés, puedes ser parte de la familia. El cine en la SER con Pepa Blanes. Vamos a ver, Manuel. Esta la vamos a levantar por todo que ya no estamos. Las series. Vámonos, chiquillos. Está poquito a poco, A pulso. Que la notáis en las collejas. Vamos. Ahí quedó. Pues en televisión nos adelantamos a la Semana Santa, que estamos deseando que lleguen ya las vacaciones, por favor. Sí, por favor. Porque el estreno de la última serie de Enrique Urbizu, Dani Garra, nos lleva hasta Sevilla. Hasta la Semana Santa sevillana. Exactamente. Bueno, de Morón, de la frontera. Bueno, Bueno, provincia de Sevilla. Sevilla. Vale, pero para que no se Bueno, nos ya enfaden estamos, en Morón. ya estamos, Por ya no herir estamos. Que además nuestro compañero El Carlos andaluz. Cala es de Morón, o sea que no nos llame. Venga, Vale. vamos a seguir. Enrique Urbizu es uno de los directores que mejor domina el thriller, lo ha demostrado con películas como La Caja 507, No habrá paz para los malvados, y también ha dirigido series. Vimos Gigantes, hemos visto Libertad, la serie que protagonizó Bebe. Ahora vuelve de hecho a la televisión con otra serie. Vuelve con otra serie, se llama Cuando nadie nos ve. Es un thriller ambientado en plena Semana Santa, donde dos mujeres tienen que resolver una serie de crímenes en Morón de la Frontera, Sevilla, donde se mezclan tradición, Muy bien fervor. apuntado, ¿eh? Que quede claro, por favor, que José no me riña. Es un pueblo donde se mezclan tradición, fervor y disciplina, con la ubicación de una de las mayores bases militares estadounidenses. Maribel Verdú es la sargento de la Guardia Civil que se pone al frente de la investigación junto a Mariela Garriga, una actriz cubana que encarna a una agente norteamericana. ¿Tienen algún indicio claro de que su hombre haya desaparecido en contra de su voluntad? ¿O algo que indique que haya sido asesinado o que esté involucrado en actividades criminales? No me consta. Entonces me parece que es un poco pronto para violar su privacidad. Entiendo que ese sea el procedimiento habitual. Entiende usted bien, así hacemos las cosas por aquí. No pongo en duda la eficacia de sus métodos. No queremos presionar. Solo pedimos colaboración. Enrique Urbizu definía esta serie, basada en la novela homónima de Sergio Sarriá, como un thriller a pleno sol. Cuando nadie nos ve, bebe del costumbrismo y la mezcla de culturas de la vida americana y las tradiciones de la Andalucía más castiza. Durante 2 meses, Morón de la Frontera se convirtió en el escenario natural en el que transcurren una serie de sucesos aparentemente inconexos, pero que van investigando. Bueno, pues el costumbrismo de ese pueblo sevillano y el día a día de sus gentes, mezclado con la investigación criminal, es lo que le interesaba contar a Urbizu. Dani, tú estuviste hablando con el director, vamos a escuchar lo que nos contó. La base de Morón, que lleva más de 50 años en Morón, ha formado parte de la comunidad del pueblo, ha sido poroso y ahí se ha creado, pues bueno, una convivencia que bien es cierto cambió después del 11M, porque desde el 11M los militares americanos salen menos de las bases, no aquí, en cualquier parte del mundo, ¿no?
Luego esto en el contexto de la Semana Santa andaluza. Nunca he husmeado en el mundo de las bases militares. Mi conocimiento de la Semana Santa es exterior. Y luego la Guardia Civil, colectivo con el que nunca había trabajado, un cuerpo así como la Policía Nacional, he hecho bastantes personajes y comisarías y demás, pero la Guardia Civil, que además tienen ese rasgo de ser militares y demás, me parecía también súper atractivo. Y si lo mezclas, dices, ¿qué sale aquí? Por lo que se rumorea, lo de la calle San Sebastián es cuanto menos siniestro. Y nos preocupa mucho. La Semana Grande de Morón no ha hecho más que empezar y estos hechos tan lamentables podían espantar a mucha gente. No es conmigo con quien tienen que hablar. Acudan a la policía local o a la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana. Pregunten por el teniente Canales. Ya lo hemos hecho. Por nosotros no hay problema, colaboraremos en lo que sea necesario. Suficiente. Es todo lo que necesitábamos hoy. La serie trata de ser muy ambiental. Ponerte en una cápsula, un mundo así incierto todo el rato, y un mundo por descubrir, pues bueno, todo lo que es la Semana Santa, sus tradiciones, el interior de los pasos, el retranqueo, que es el ensayo ese, ver todas esas cosas y que eso se mantenga en equilibrio con la progresión de una trama bastante opaca, era un reto, ¿no? Y yo creo que la clave es el tono y sobre todo lo bien que está todo el reparto. Agonizó hasta morir. Y fueron varias horas. Estamos en Semana Santa. Dolor, pasión, expiación de los pecados. No, Antonio no era de esos. Su casa es un templo japonés. Harakiri, flagelaciones, asura. Conozco pocas religiones que no se basen en el sufrimiento. Es como si un sentimiento de culpa le hubiera llevado a hacer eso. Ese ya no es mi trabajo. La culpa se va con el alma. El año 23 fue todo a aprender. Toda la Semana Santa, paso por paso. Qué significa cada paso, qué día sale, cómo sale, la colaboración con las fuerzas armadas, fuerzas aéreas en este caso españolas, ha sido estupenda. Y con los americanos también. Lo que ha sido es un proceso de negociación durísimo. Es una buena pregunta para la gente de producción porque fueron meses y meses y meses pues para rodar en la pista de atletismo, para conseguir rodar en la zona americana de la base, ¿no? Y una vez que se consiguió, perfecto, todo colaboración y demás. Cuando trabajas con militares y están a favor de obras, saben hacerlo todo pues como militares. Pim, pam, pum, pam. Muy parecido a un equipo de rodaje. ¿Puedo hacerle ya la pregunta del millón? ¿Y esa cuál es? ¿Por qué se hizo picoleta? Mi padre y mi abuelo lo son. Tradición. No se crea, ¿eh? Lo que pasa es que como soy hija única se pensaban que conmigo se rompía. Su padre es más joven y tendrá compañeras, pero en la época de su abuelo... Si lo hubiese en Baez en la ceremonia de graduación, unos lagrimones llorando, bueno... Si intentas ser universal probablemente estés imitando arquetipos y estilemas de otros productos o de otras culturas. Y eso, aparte que es una mierda, tampoco tiene ningún interés, no aprendes nada. Y yo creo que lo local, si consigue tocar lo esencial, se entiende en Japón y en Groenlandia como yo entiendo el cine americano o el cine de Ozu. Porque lo importante es el ser humano. Si el ser humano es genuino, tú a esa abuela te la crees en una peli de la Gran Depresión americana o aquí, o te la puedes creer en la posguerra nazi, ¿no? Yo creo que si consigues hacer retratos humanos en mundos muy particulares, eso tiene que interesar, porque claro, ¿desde cuándo a qué ha visto un coreano esa Semana Santa? Pues igual que yo cuando veo una de sus películas con esos desfiles, con sus ceremonias, me siento muy atraído. Pero una cosa te digo, que te andes con ojo. Todos los hombres vienen a lo mismo, a complicarnos la vida. Y tú tienes que tener más cuidado que las demás. ¿Y yo por qué? Porque te has criado sin padre. ¿Qué tendrá que ver eso? Mucho. Si no has tenido con quién comparar. Y los hombres dan mucha guerra, mucha. Me gusta mucho trabajar con el reparto, del primero al último. No distingo a Maribel del último chaval que hace 2 sesiones. Porque creo que si todo eso, si ellos no están bien, da igual todo lo que pongas en la Semana Santa, la bien que en las redes, nadie se lo va a creer y a nadie le va a interesar.
y casi todo el conocimiento que necesitamos para arrancar a trabajar en el set son unas conversaciones que hemos tenido sobre guión, pues en privado, Maribel y yo, Mariela y yo, luego juntos. No ensayo, no me gusta nada ensayar. Y es entonces en el set cuando surge, cuando la cámara está rodando. Y ahí por primera vez aquello hace chas y lo coges, como cocinar a la plancha, para que me entiendas. ¿Tú no me has oído saludar? Hola. ¿Qué haces en pijama? ¿Qué quieres que haga si estoy castigada? ¿Estás estudiando? Que sí. Pues yo te veo con el móvil. Estoy descansando. ¿Dónde está la abuela? Echándose la siesta. ¿Me puedes mirar cuando te hablo? Hacer cine, dirigir películas, como dijo el maestro Félix Langes, es ser un explorador, es constantemente te tienes que meter en sitios que no conoces, ver sitios a los que nunca has ido. Esa es la parte más bonita de mi trabajo. Fábricas de cal, como la fábrica de aceitunas, el pueblo desde aquí, el pueblo desde allí. Ha sido un festival. Y decía el director que había 80 actores, entre profesionales y extras. Todo el pueblo se involucró en el proyecto, pero son, como decías antes, 2 actrices las que llevan ese peso de la trama, Maribel Verdú y Mariela Garriga. Sí, por primera vez en su carrera, Maribel Verdú se viste de guardia civil en la ficción. Con tricornio. Es una cosa que a ella le hacía muchísima ilusión. Y con la ayuda de la agente especial del ejército, debían investigar esos raros sucesos que ocurren en el pueblo. No es casual que sean mujeres y que ostenten puestos de responsabilidad en un mundo de hombres. Han estado en todo momento asesoradas por verdaderas militares. Tanto, digamos, nuestras homólogas, ¿no? Tanto la suya como la mía estaban en el rodaje permanentemente. Son 2 tías que mandan mucho, que saben mucho, y hoy en día la gente que ha llegado a nuestros puestos es gente que tiene mínimo 2-3 carreras. O sea, no les puedes ni toser. O sea, tienen la autoridad moral y de estudios y de todo, como para que nadie venga a tocarles esto. Porque te destrozan en un segundo, dialécticamente, verbalmente, y para qué contarte si cogen una pistola. Vamos, de una solidez que no te puedes creer. Nosotros le preguntamos muchas cosas, porque es increíble, o sea, estar cerca de una mujer así que ha llegado donde ha llegado, porque no es fácil, es bastante difícil. Y el hecho de que lo quieran hacer ver en una serie es muy importante, porque existen, es la realidad. Sí. Existen mujeres en estas posiciones de Lucía y Magali, solo que no vienen vistas mucho en la televisión o en el cine. Entonces, que lo hagan ver en esta serie es súper importante. Es importantísimo. Fueron 2 meses en los que Morón se convirtió en un plato de cine. Yo estuve allí en el rodaje, ¿recordáis? Pero casi me muero de calor el domingo, rodando un domingo de Ramos con 40 grados, reviviendo la Semana Santa de una forma muy peculiar, y en los que pues ha habido de todo. Las protagonistas ya están buscando, dicen, un balcón para disfrutar de las procesiones de este año, porque han conectado muchísimo con la tradición. Yo no estaba familiarizada, no sabía nada de lo que era la Semana Santa, y ese año precisamente no la pudieron hacer porque llovió muchísimo. Entonces, cuando empezaron a hacer los ensayos para la serie, ya ellos tenían todo montado, y ahora, como comentábamos con María, yo quisiera asistir a una real ahora, porque la ves en la serie y parece real. Es que lo vivimos como algo real, ¿sí? Porque es que se hace real, o sea, esto no se puede... No, vamos a hacer aquí el paripé, no, es real, y cómo lo viven, y cómo ese capataz está ahí, dale que te pego, y llevando todo, y yo tampoco había vivido nunca una Semana Santa, y ahora solo quiero vivirlas. O sea, porque además no tiene nada que ver con la religión. O sea, es una cosa ni con las creencias ni nada, es una cosa de sentimientos, pero de sentimientos que no has vivido algo así en tu vida. Es muy bestia. Y destacaba Urbizu la complicación que supuso conseguir los permisos para grabar en los interiores de la base militar, al igual que la implicación de las cofradías al principio. Eso era al director lo que más le importaba, mostrar el día a día de las vidas de ambos colectivos, esa mezcla de culturas que las actrices también destacan. O sea, la serie está centrada en que cuando también yo salgo de ahí a buscar a Lucía, porque es que ellos no pueden acceder a lo que puede acceder una guardia civil, no tienen la autoridad para hacerlo. Y creo que esa conexión que crearon en la serie para que estos 2 mundos se unieran en una investigación que luego se convierte en muchas cosas, es muy interesante. Es muy interesante. A mí me encantan los puentes culturales. Hombre, claro, es que son fundamentales. La vida está hecha de eso, y se enriquece la vida gracias
a la mezcla de culturas, ¿no? Sí. Fue el propio Urbizu el que llamó a Maribel Verdú para el papel, lo tuvo claro desde el primer momento. Esta sargento de la Guardia Civil es una mujer fría, regia, que esconde un pasado traumático y cuya corporalidad es clave para entender la serie. Maribel Verdú ha trabajado los silencios, las posturas y la forma de mirar. O sea, soy muy masculina, aunque es tremendamente femenina, pero muy masculina. O sea, a la hora de los movimientos, de la manera de andar, de la manera de sentarse, eso es lo que más cuidaba Enrique, pero no te puedes... Porque a mí me salía de repente, yo qué sé, soy una tía femenina, y a veces se me olvidaba, digo, sí, espera, entonces me ponía en plan... Sí. ¿Sabes? Pero a la vez, cuidado, que es militar, y entonces no te puedes olvidar también de esa rigidez y de esa cosa de estar ahí como un palo. O sea, ha sido complicado y a la vez apasionante. Y además con los guiones y con el propio director, durante los meses de rodaje se empaparon de otros personajes de ficción para crear sus personajes. Y durante todo el tiempo, yo por ejemplo estuve los 6 meses que duró la serie viendo películas de Clint Eastwood, ¿sabes? Como, no, es verdad que me iba diciendo Enrique, tienes que ver esta, no sé qué. Entonces era como, a Jodie Foster en su última serie, ¿no? Sí, también yo que también hizo, vi, que claro, nos decía, tenéis que ver todo esto para imbuirnos un poco del alma de estos personajes. ¿Sabes qué me puse a ver yo? Yo me puse a ver YouTube. Hay videos de la Academia de las Fuerzas Aéreas de cómo entrenan a los chicos y a las chicas. Y en la mañana, el entrenamiento que yo hacía antes de ir es un poco al set, marcial. Era las planchas aquí, y con la voz de y me metía completamente en el personaje así. Bueno, pues muy bien, hay que hacer planchas antes de ir a trabajar o planchar como Dani Garrán. ¿Qué os ha parecido? Películas de Clint Eastwood para salir un poco entonado a la calle. Yo creo que es una bastante buena serie. A mí me ha costado entrar, lo tengo que reconocer. El primer capítulo creo que da demasiadas vueltas, intenta mezclar todo y no sabe muy bien hacia dónde va, pero bueno, a partir del segundo y el tercero vemos un poco el camino. Y las chicas de Max, de la plataforma, al igual que Maribel Verdú, me lo dijeron, hay que esperar hasta el capítulo 5 y el capítulo 6 en adelante para que la serie verdaderamente dé el giro que todos esperamos y se convierte en otra serie diferente, mucho más oscura, que se centra más en algunos personajes que antes no toca. Entonces, bueno, es una serie para disfrutar a fuego lento. Me gusta muy bien esa mezcla de culturas. Es verdad que parece bastante difícil de mezclar la Semana Santa de un pueblo de Sevilla y la base militar estadounidense, pero es real, o sea, es que eso existe y al final sí que están muy bien metidos, pues esa picaresca un poco, ¿no? de los chavales, un poco delincuentes de allí del pueblo, con los militares que trabajan, pero que desde el 11M no se mezclan con la gente de Sevilla. Bueno, creo que hay bastantes cosas como muy bonitas. También hay diferentes planos, la forma de grabar la Semana Santa, las procesiones, creo que está también muy cuidada. Y el trabajo, yo destacaría mucho el trabajo de las dos actrices, especialmente de Maribel Verdú, que tiene un personaje como con muchas capas, tiene muchos secretos, y la relación que tiene, por ejemplo, con su hija y con la madre del marido que vive también con ellas, creo que también va dinamitando todo un poco y va ayudando a conocerla a ella mejor. Sí, yo creo que el problema principal a lo mejor quizá es el piloto, que es tan arriesgado como fallido, en mi opinión, porque intenta meter tantas cosas, es decir, no vamos a hacer spoiler, pero hay nazarenos volando, costaleros colocados que se dan golpes, uno que toca el tambor también, puesto hasta el culo de todo, desapariciones, araquiris, entonces es como, es como cuando en Élite muere todos los años alguien en el instituto. ¿Cuántas cosas están pasando en Morón de la Frontera al mismo tiempo? Y un americano desaparecido. Entonces, pero bueno, cuando pasas ese primer capítulo, que creo que intenta dar demasiada información, siendo una serie que se cuece a fuego lento, lo que intenta es perfilar todo el rato a los personajes principales, pero no solo en lo laboral, sino también en sus casas, porque es importante esa retroalimentación. Y ya cuando se calma un poco la serie y no necesita incluir tanta información por minuto como en el piloto, en el
segundo, en el tercero y en el cuarto capítulo, que son los que yo he podido ver, sí que va un poco despegando y te va interesando o te vas quedando pillado de la investigación de qué ha pasado, cómo es la conexión entre la corrupción española, americana, entre el capillita de la Semana Santa con su fachaleco que tiene una pinta de haber desfalcado todo lo que con la desaparición de un joven, con la droga, con el del Harakiri. Entonces pasan demasiadas cosas, pero va luego a su ritmo, que creo que va creciendo la serie en interés y en desarrollo, que yo tengo ganas de seguir viendo. Bueno, pues así lo vamos a dejar, con guardias civiles, con militares y con Semana Santa y con toros. Hoy hemos tenido el pack completo. Volvemos la semana que viene. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.